Un saludo cordial, cariñoso, afectuoso para ustedes, queridos oyentes, que nos escuchan a través de www.radionoticiascuenca.com, para quienes nos escuchan en Cuenca, en el Ecuador y en todo el planeta. Esta es la dirección. Aprovecho para saludar a un poco de amigos, Enrique Sánchez en los Estados Unidos, que nos está escuchando. Un saludo para Juanito Vélez en Barcelona, España. Ellos entiendo que ya están ya casi en la noche, ¿no? Y bueno, el saludo cordial también para Fausto Avendaño, que nos acompaña desde Buenos Aires, que nos ha enviado un saludo, y también para Bolívar Rodríguez, que está en Nueva York. Amigos que nos escuchan y que nos están viendo a través de la magia del Internet, y quienes en este momento se enlazan para comunicarse a través de www.radionoticiascuenca.com y en este momento en vivo a través del Facebook Live, que es la señal que nos permite llegar con imagen. Estamos ya haciendo el contacto correspondiente con la entrevista que habíamos anunciado, que es con el activista y periodista Fernando Villavicencio, quien desde la capital de la República ha concertado pues una entrevista con nosotros para tocar varios temas. Villavicencio es candidato asambleísta nacional por el Movimiento Concertación, listas 1751. Así es que en cualquier momento ya estamos en este enlace con alguien que es evidentemente protagonista de una gran cantidad de denuncias, sobre todo de actos de corrupción que se han hecho o que se han dado en el gobierno anterior. En todo caso, vamos a estar pendientes cuando tengamos esta señal para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Estamos ya? Perfecto. Es un gusto. Si ya estamos con la señal, Fernando, muy buenos días. Le estamos escuchando desde la ciudad de Cuenca. Un saludo, buenos días. Perdón por la demora. Aquí estoy a su orden. Gracias de nuevo, como siempre. Perfecto. Fernando, aquí hacíamos una revisión, una reflexión y vamos a comenzar por un comentario suyo. Evidentemente que sus méritos están a la vista y hay un reconocimiento por parte de los diferentes sectores. Usted ha manifestado varias veces que hay que repuntar la patria, que hemos sido gobernados por mafias y por delincuentes. Y bueno, yo quisiera escuchar un comentario suyo porque cuando vemos las listas de candidaturas, hay listas cuyos líderes están presos o están prófugos de la justicia. Aquí veo 1-5, está Iván Espinel que está preso. La lista 1 tiene cuestionamientos, todavía no se ha judicializado. Está el señor Ramiro González, prófugo en Perú, tiene la lista 8 que está participando. Bucarán está preso, digamos, en su domicilio, está con arresto domiciliario, y están otros nombres y listas que ponen en evidencia de que esto no genera credibilidad en la política ecuatoriana. Su comentario, por favor, Fernando. Bueno, sí, yo cuando empezó este proceso electoral hice una convocatoria, un llamado a los ciudadanos y a las autoridades electorales a limpiar la papeleta, porque me parece impresentable que desde el Estado se atente contra la moral pública, convocando a los ciudadanos a elegir y se presente en la papeleta a delincuentes, secuestradores o acusados de secuestro, como es el caso de uno de los candidatos del movimiento del correísmo, otros que están acusados de delitos de cohecho, peculado, robo de fondos públicos en realidad. Entonces todo esto es impresentable en una sociedad que se preside democrática y reitero, por eso es que mi pedido fue de limpiar la papeleta. Y en todo caso, si no es posible limpiar la papeleta por la corresponsabilidad de las autoridades electorales que han calificado o están calificando a estos partidos y movimientos, además déjeme decirle, en el caso de un gran número de partidos y movimientos políticos son tiendas de delincuentes o tiendas de preparación y de formación de delincuentes. Son partidos que han sido formados con dinero sucio, con dinero de la corrupción. Nuestras investigaciones periodísticas lo han revelado y han llevado a sentencias. Puedo poner ejemplos, usted acaba de mencionar algunos. El movimiento Avanza fue constituido y levantado con plata sucia robada al Seguro Social. Su líder máximo está prófugo, tiene una orden de captura, está en Perú. El caso de Iván Espinel, formó su partido, ahora auspiciado por los correístas,
Este señor está sentenciado, tiene varias sentencias por robo de fondos públicos. Ese partido también fue levantado con plata sucia. O el propio partido Alianza País del correísmo, como el caso de Arroz Verde lo ha revelado, fue un partido que participó en todas las elecciones con plata sucia, con plata de la corrupción. Es decir, el Ecuador es la institución del Estado ecuatoriano, es un Estado delincuente. Por esa razón yo he llamado a la gente buena, a los ciudadanos, a rebelarse contra este sistema de partidos, que es un sistema podrido, y que vaya la gente buena al Estado, a la Asamblea, a demoler esta Asamblea podrida, toda la institucionalidad, y a expulsar a los delincuentes del poder. Esto que parece radical, eso es lo que piensa la gente en la calle. Tenemos que sacar a los delincuentes. Hemos sido gobernados por delincuencias de derecha y de izquierda, o en nombre de la derecha y en nombre de la izquierda, pero son mafias las que han gobernado y siguen gobernando este país. Oiga, Fernando, pero ¿qué se podría hacer al respecto? No sé si es desde el Parlamento, Código de la Democracia, no sé qué se puede hacer, porque evidentemente, mire usted, Rafael Correa es el que está manejando la campaña de Alianza País desde Bélgica. Hay que provocar una transformación radical, no solo al Código de la Democracia, una transformación ética. O sea, lo primero es impedir ahora, en este proceso electoral, si la sociedad ecuatoriana, si los seres humanos, si la gente buena de este país elige a delincuentes, pues entonces no es un problema solo de la institución, es un problema de la gente. Creo que la gente buena tiene que esta vez rebelarse en contra de la delincuencia organizada. No estamos ante cualquier proceso electoral, estamos enfrentando a mafias que tomaron control del Estado ecuatoriano hace varias décadas, en nombre, reitero, de la izquierda, de la derecha, del Che Guevara, de cualquier cosa. Alianza País, o lo que dejó Alianza País, una estructura criminal que tenemos que demolerla. Tenemos una constitución que nació al calor de esta concepción. Mire, la propia Asamblea Nacional. ¿De dónde provino el nombre de Asamblea Nacional? Rafael Correa copió el nombre de la dictadura criminal venezolana de Hugo Chávez. Por esa razón, hasta el nombre tenemos que cambiarlo. Tenemos que levantar un parlamento de los ciudadanos, un auténtico parlamento. Yo planteo, junto a César Montúfar, una reforma profunda que nos permita construir un sistema bicameral con un parlamento, con un senado pequeño de no más de 30 senadores de altísimo nivel ético, académico y político, que se encarguen de aprobar las leyes, fiscalizar, nombrar autoridades de control, y un Congreso que no tenga más de 40 representantes, igualmente de altísimo perfil y nivel ético y académico. Es decir, este país con 70 legisladores haría un buen trabajo, y obviamente lo que estamos planteando es de que los legisladores cobren dietas, es decir, cobren cuando trabajen, no como pasa ahora, una cantidad de levantamanos, de una ignorancia, pero así de poner en marco de oro, que no pueden escribir un párrafo. Esos son los que van a la asamblea y van llevando los proyectos, o llevan los proyectos que les fabrican estas fábricas de proyectos de ley, que son los bufetes de las grandes corporaciones. En este país no se hacen las leyes con los ciudadanos, ¿no? En este país se hacen leyes en los grandes estudios jurídicos que representan a las grandes corporaciones multinacionales. La ley minera, la ley de aguas, la ley de hidrocarburos, no hacen los ecuatorianos. Esas leyes hacen bufetes transnacionales o que representan intereses transnacionales. Esto tiene que cambiar radicalmente, pero principalmente el cambio está en la gente sencilla, en la gente buena, que tiene que votar esta vez en contra de la delincuencia. Oiga, Fernando, vamos con varias de sus investigaciones que evidentemente han sido muy llamativas. Usted ha participado en varias de las denuncias, sobre todo el tema de la preventa petrolera, que hasta ahora no se esclarece, o el Estado no ha dado puntos de vista de cómo se maneja el negocio petrolero. Ayer nuevamente puso un escándalo, ya vi también algo que usted había manifestado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos logra descubrir que una empresa llamada Vitol ha entregado recursos económicos en calidad de sobornos a funcionarios del Ecuador, de México y de Brasil. Un comentario y una explicación sobre este tema, por favor. Mire, es una denuncia larga, es una denuncia antigua. Yo llevo 10 años revelando cómo se ha traficado con el petróleo y con los hidrocarburos de este país.
Estas cosas que se denuncian del sistema hospitalario son realmente pequeñas para comprarse una peinilla. El gran atraco de este país está en el manejo doloso del petróleo. ¿Quiénes manejaron en los últimos 12 años, 13 años la industria del petróleo, la exportación de crudo, el pago de la deuda externa a China con petróleo descontado, la entrega de fuel oil, en este caso a la compañía Vitol? Es decir, primero es un sistema de adjudicación a dedo que lo inauguró Rafael Correa. El responsable principal, que no se dice en la nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es alias del Gordo. ¿Quién es alias del Gordo? Es el hombre de confianza de Rafael Correa y Jorge Glass en Petroecuador, que ahora está en Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos, escapó hace 2 años. No hay un solo proceso en el Ecuador, él sabía que se le viene encima. Viajó a Miami con su familia, se llama Nilsen Arias Sandoval, fue el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Es decir, esta dependencia de Petroecuador, que ha manejado en los últimos 10 años más de 100.000 millones de dólares en exportación de crudo e importación de combustibles. Nilsen Arias estuvo en Estados Unidos hasta hace pocos meses, pero cuando ya se enteró que la justicia americana estaba siguiéndole los pasos, tuvo que correr a Andorra, se fue al paraíso fiscal, este paraíso fiscal español, Andorra, ahí está. Es decir, el momento en el que la justicia americana, como al parecer está atrás, pisándole los talones a Nilsen Arias, y acaban de revelar que a través de un ciudadano ecuatoriano se pagó coima y sobornos. ¿A quién? A Nilsen Arias Sandoval. Cuando Nilsen Arias Sandoval caiga en manos de la justicia americana, arde Troya, porque Nilsen Arias va a tener que cantar toda la verdad de los millonarios. No, pero no estamos hablando de 1 millón, de 2 millones, no. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares en perjuicios, porque más o menos se han llevado entre 3 y 4 dólares por cada barril de petróleo y de fuel oil. Y estamos hablando de 1.300 millones de barriles de petróleo y fuel oil comprometidos con la banca china para pagar las enormes deudas contratadas por Rafael Correa y Lenín Moreno. Es decir, escuchen, compatriotas, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Esto es el mayor negociado tal vez de la historia del Ecuador, y la justicia ecuatoriana en este caso no ha hecho nada, no ha movido una sola piedra. Es la justicia americana, gracias a nuestras investigaciones, la que está llevando adelante este proceso penal, que esperamos avance a otros casos también en este mundo oscuro del petróleo. Oiga, Fernando, pero ¿qué debería pasar con la justicia ecuatoriana? ¿Cuál debería ser la actitud con respecto a estas denuncias que son realmente fuertes, que generan, yo diría, hasta un malestar en quienes hacen un seguimiento de la forma como se roban la plata en nuestro país? Que hay que cambiar la justicia, que es lo que hay que hacer, porque estas denuncias que usted las presenta, que tienen mucho sustento y que además se van en contra de todo tipo de principio. Usted ya había manifestado que en este caso los endeudamientos no se pueden pagar con petróleo. Usted ya había dicho en varias ocasiones, y sin embargo esto se ha hecho, y esto ha generado un negocio negro de una especie de reventa. Sí, mire, yo espero poco de la justicia. Creo que los casos más grandes lo ha hecho la fiscal Diana Salazar, el caso Arroz Verde y otros. Pero la responsabilidad principal en este caso, en estos casos, es de la Asamblea, es del Parlamento, porque se trata de fiscalizar un comportamiento ilícito, ilegal y político de las principales autoridades del gobierno anterior y de este gobierno. Es por eso esta revelación, esta decisión personal. Yo podía seguir tranquilamente en el periodismo, pero créame que me da una profunda indignación, un hartazgo, como es el hartazgo que le provoca a la gente la impunidad. Tenemos una asamblea con asambleístas, déjeme decirle, delincuentes. Y cuando digo delincuentes, digo toda la verdad. Yo mismo revelé el caso del señor Daniel Mendoza, del Liceo Azuero en el Gran Reparto. Y son delincuentes que ya han merecido sentencia. O en el caso de otros asambleístas que fueron a obtener credenciales o carnets de discapacidad para beneficiarse ellos con la importación de vehículos y otras prebendas. Ese tipo de ciudadanos no pueden representar en asamblea. O sea, déjenme decirles, son incapaces de articular un párrafo y son profundamente inmorales. Por esa razón creo yo que es hora de demoler esta asamblea
y que el nuevo Parlamento fiscalice más de una década de corrupción, principalmente en el sector petrolero. Yo de la justicia, vea, la justicia hay que hacer una transformación radical, pero la importancia que tiene este proceso electoral es clave en la lucha contra la corrupción y está justamente en renovar, en transformar el Parlamento. A mí me dicen y dicen los políticos, que la lucha contra la corrupción es un asunto secundario. No. El político que le dice eso es parte de la argolla, es parte de la industria del soborno. Si nosotros paramos la corrupción en algo en este país, estamos apoyando a la generación de empleo, porque estamos hablando de que un 20 y un 25% de los costos de las obras, grandes obras públicas de este país son costos corruptos. Y si bajamos la corrupción, si sepultamos la corrupción, generamos empleo, apoyamos la educación y la salud de los ecuatorianos. Por eso, créanme que la lucha contra la corrupción es una tarea central de la nueva política, de la buena política de este país. Ahora, la Asamblea Nacional está analizando una ley anticorrupción, que si viene la ley de extinción de dominio, están en ese debate. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque esto aparece ya cuando se termina el periodo legislativo. Es muy difícil que el diablo se corte las uñas de sí mismo. Vea usted, ya llevan 8 años en debate de la ley de extinción de dominio, que en realidad debería llamarse la ley de recuperación del dinero mal habido. Pero son los propios legisladores, porque ellos son dueños de empresas que tienen negocios con el Estado. Casi todos los legisladores, a través de parientes y testaferros, son empresarios, tienen contratos con el Estado, principalmente en el sector petrolero, en telecomunicaciones, en el mundo minero. Es decir, aquí los políticos son parte de la delincuencia organizada. Insisto, esta es la hora de los ciudadanos, es hora de rebelarnos, de la gente buena, de los periodistas, de los poetas, de los albañiles, de los arquitectos, de las mujeres. Esta es la hora de los ciudadanos, es hora de expulsar a los delincuentes. A mí que me venga un diputado, pido a un solo legislador que me diga que ha investigado un gran caso de corrupción. Son unos inútiles corruptos. Esto tiene que acabarse. Oiga, Fernando, ¿y usted va a seguir con el periodismo de investigación? Porque es evidente que usted ha marcado pues un buen escenario. El periodismo de investigación no es tan sencillo que digamos, cuesta tiempo, dinero, riesgo. Este papel que usted viene cumpliendo y que evidentemente ha sido visto con muy buenos ojos, ¿no va a quedar al margen cuando usted llegue al Parlamento? Le pregunto esto. Todo lo contrario. El periodismo de investigación para mí es mi vida, es mi pasión. Y lo que va a hacer en mi trabajo legislativo y de fiscalización es el principal soporte. O sea, con toda la experticia, las habilidades y la información que yo tengo. O sea, créame que voy a cumplir un trabajo central e importantísimo. Si ya lo hice sin tener poder, mire, mis mejores trabajos de investigación, y todos confirmados, lo hice perseguido en la clandestinidad, en la selva amazónica, cuando me perseguían con helicópteros, exiliado en Perú. Es decir, yo hice un aporte pequeño a este país sin ser funcionario público, y creo que ahora, con un poquito de poder, créame que lo voy a hacer mucho mejor, y obviamente para ello me sirve de forma central el periodismo de investigación. El periodismo de investigación no es extraño a nada, es inmanente a la lucha por una vida digna, por la felicidad de los seres humanos. Y si el periodismo de investigación le permitió a este país descubrir grandes casos como el tema Petrochina, Odebrecht, créame que voy a utilizar esta arma poderosa que es el periodismo en la Asamblea, desde el nuevo Parlamento. Ahora, de pronto no va a estar muy solo, porque viendo cómo se han conformado las listas para las próximas elecciones, carambas, a lo mejor usted va a estar solo luchando contra la corrupción. No le va a ser difícil, Fernando. Bueno, yo lo hice solo. ¿Ya? Vea cuántos periodistas, 3, 4 periodistas de este país hemos sacudido esta patria. O sea, puedo reconocer mis colegas, Marlon Puertas, Cristian Zurita, Cristina Solano. Puedo mencionar a otros, Arturo Torres, Tania Tinoco, sí, un puñado de periodistas de este país. Hemos dado
hemos hecho un revolcón. Pero además, déjeme decirle, en la lista, en las listas 1751, que es la lista de la honestidad en esta alianza, a mí me precio de contar con un batallón de gente joven. O sea, son jóvenes, aquí no hay un solo político que haya participado en negociados. Los candidatos de la Amazonía, los candidatos de Manabí, de Cotopaxi, de Pichincha, son gente joven, son gente que viene de la sociedad civil, son ciudadanos honestos, profesionales de alto nivel, y por eso yo tengo la certeza, la seguridad de que vamos a llevar un bloque potente de legisladores y no vamos a estar solos. Oiga, Fernando, también no puedo dejar de preguntarle, ¿conoce algo usted? Porque aquí en Cuenca, usted sabrá que hay dos proyectos mineros que han generado indignación en la mayoría de la población y que, sin embargo, el Estado insiste, hay contratos firmados. Y bueno, aquí también hay de por medio comentarios de que las cosas no se están manejando con la transparencia del caso. ¿Qué piensa usted? No sé si algo les pueda contar a los cuencanos y azuayos. Yo estuve recién en mi viaje a Cuenca y me quedé maravillado, aunque yo ya he trabajado algunos temas sobre la explotación minera. Vea, créame que al poner los ojos desde el mirador de Molleturo, y sé que atrás está Río Blanco, que es este gran proyecto entregado a dedo por el correísmo a una empresa minera china, y cuando uno entiende la maravilla de este paisaje que germina y que nace el agua, o sea, solamente a personas descerebradas, solo a un loco se le puede haber entregado la explotación minera en un paraíso hídrico, ¿sí? En la madre, en la vertiente central del agua, que no solo abastece a Cuenca, el agua del Cajas baña la cordillera y va a dar a la mar y va a dar a la Amazonía. Es decir, o alguien que tiene intereses crematísticos, económicos, pudo habérsele ocurrido entregar la concesión minera de Río Blanco, y mucho más más grave a los chinos, que conocemos lo que hacen. Lo mismo en la provincia del Napo. Yo acabo de estar en la provincia del Napo, que es el otro paraíso hídrico de este país. ¿A quién se le pudo haber ocurrido entregar 164 hectáreas 164 concesiones mineras a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia con los mayores recursos hídricos de la cuenca amazónica? O sea, este es un tema, o están locos o están locos. Esto va a parar, esto tenemos que parar, y créame que lo vamos a parar desde el nuevo Parlamento. Ahora, el otro tema importante, también usted ha enfocado ese anuncio que está que ha puesto nervioso a la población sobre el tema de la dolarización. Usted ya ha tenido algunos criterios sobre ese tema, y lógicamente hay el candidato Arauz, por allí no sé si dijo con buena o mala intención, pero ha puesto nervioso a la población el riesgo que significaría la desdolarización del país. Bueno, mire, yo he estado en Guayaquil, he estado en Monte Sinaí, ustedes conocen, estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos, de pobladores de una de las zonas más vulnerables y empobrecidas del país, en la ciudad de Guayaquil. Y justamente mi pregunta fue hacia ellos, hacia la gente más sencilla, si estaban dispuestos en abandonar el dólar, ¿sí? Que este país no es un problema de las condiciones en las que entró. Nos llevaron a un sistema de dolarización. El pueblo ecuatoriano se ha familiarizado, la economía se ha estabilizado pese a todos los problemas durante estos 20 años. Y ahora vienen aventureros, porque hay que ser bien aventureros, que ya no lo pueden negar, aunque intenten decir que no, que fue un desliz, que se entendió mal. No, la propuesta y el proyecto de los correístas fue siempre desdolarizar la economía. Desde hace 10 años, el propio Rafael Correa y sus cercanos plantearon salir de la dolarización. Salir de la dolarización ahora, en este tiempo, es realmente una provocación a un estallido social y a un colapso económico. Y eso lo dice la gente. Incluso me di el lujo de conversar junto a la carpa central del correísmo en Monte Sinaí, de conversar con los correístas. Y claro, los correístas llegan al punto de la contradicción. Claro, ellos quieren que venga el Mesías, que vuelva el Mesías, Rafael Correa,
pero cuando se encuentran con que este Mesías está promoviendo la salida de la dolarización, entonces ahí repiensan el tema. Por eso es supremamente importante lo que van a hacer los ciudadanos en este próximo proceso electoral. Están en juego temas centrales, entre otros, defender el dólar e impedir que con monedas virtuales, como se piensa hacer con esta fantasía, también se afecte gravemente a la economía nacional. Fernando, el tema que también es importante, ¿qué viene después de Arroz Verde? Porque parece que hasta ahí nos hemos quedado y de lo que se conoce hay miles de juicios, unos más pesados que otros, de actos de corrupción a nivel de nuestro país. ¿Qué es lo que estamos esperando los ecuatorianos después de Arroz Verde? Como había manifestado hace un año cuando publicamos la primera entrega de Arroz Verde, yo dije que esta era la puerta de entrada al infierno y en realidad es así. Y esto se confirma cuando la Corte Nacional de Justicia en la sentencia en contra de Correa y 19 otros funcionarios, exfuncionarios y ejecutivos, establece y dispone que la Fiscal General del Estado abra nuevas investigaciones por otros delitos mayores como el peculado, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, en contra de las grandes corporaciones y de otros ejecutivos que no fueron incluidos en el primer capítulo de Arroz Verde. Es decir, ahora se viene lo peor. Por eso es que Correa está desesperado, los correístas están desesperados, porque el único delito no es el cohecho. Ahora la Fiscalía está ya investigando los delitos mayores como el peculado. Es decir, ahora se va a identificar lo que yo siempre he señalado. ¿De dónde salieron los sobornos? ¿De dónde salieron las coimas? Esas coimas no salieron de los bolsillos de Odebrecht, sino Hidalgo. No, señores, esas coimas salieron de los contratos sobrepreciados, de los contratos que le entregó Correa y Glass con millonarios sobreprecios. Para ponerle un ejemplo, en Cuenca, el Poliducto Pascuales Cuenca, una obra que no debía costar más de 334 millones de dólares. Le ha pasado una factura al Estado ecuatoriano de 600 millones de dólares. Y el poliducto no funciona, hay partes que se están hundiendo. Es decir, esta diferencia de precios, llámese sobreprecio o como ellos quieran, ahí está el caldo de cultivo, ahí está el origen de los millonarios sobornos y coimas. Eso es lo que vamos a identificar. Y ahí en las cuentas de Sinohidro, en las cuentas de Odebrecht, se va a poder identificar a dónde fueron millonarias transferencias. Por eso es que los correístas están asustados, porque esta batalla recién empieza. Fernando, un tema importante, quisiera escuchar su comentario, usted como periodista. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es el aparataje comunicacional del correísmo, es impresionante, radio, televisión, está ya de por medio toda la estructura del fantasma González a favor del señor Correa y de este grupo. Y bueno, en las redes sociales es impresionante la forma como maneja una campaña. La pregunta del millón, ¿de dónde sale tanto dinero para manejar este aparataje comunicacional? La plata que se robaron. Lo que usted dice, ellos tienen decenas de troll centers en el extranjero. Yo tengo información de que más de 1 millón de cuentas, ¿sí?, en Twitter, en Facebook, desde Rusia apoyan la candidatura de Arauz. Más de 1 millón de cuentas. Es decir, aquí no estamos hablando de cositas sencillas, son decenas de millones de dólares que está gastando el correísmo en el manejo de granjas de trolls, creando medios digitales de la noche a la mañana y comprando a grandes medios del país y del extranjero para sostener, ¿sí?, o para imponer otro títere al estilo de Moreno, en este caso de Arauz. Lean ustedes un reportaje, una nota que acaba de publicar nuestro portal aliado La Historia, en el caso Singue, un caso que yo denuncié, supremamente importante. Lo acaba de publicar Marlon Puertas anoche. Es un informe preparado por el papá de Andrés Arauz, por el ingeniero petrolero Luis Arauz. Un informe en el que se revela, el papá de Andrés Arauz, que la entrega del bloque Singue a la empresa Gente Oil de la hija de Wilson Pastor fue un atraco. Es decir, ¿cómo es que el papá denuncia un negociado en la entrega del bloque Singue y el hijo, que es candidato de la mafia, está defendiendo a los acusados por la fiscalía? Yo les invito a que lean este
expediente periodístico escrito por mi colega Marlon Puertas, muy importante. Oiga, Fernando, ¿por qué con difusión roja, que está el señor Correa, que se entiende debe motivar a una captura y con todo el escenario que hemos visto, que varios ex presidentes, la mayoría acusados de actos de corrupción, el señor Correa se maneja como suelto de huesos, como que si nada hubiese pasado? ¿Qué le hace pensar todo esto? Bueno, todavía Interpol aún no considera la petición de la justicia ecuatoriana de la difusión roja, pero hay una sentencia, esto es muy importante lo que voy a decir. Rafael Correa no puede volver a este país, ni tampoco puede ser premiado con una amnistía y con ninguna resolución del Ejecutivo de indulto. No lo permiten este tipo de delitos. Solo a Andrés Arauz se le ha ocurrido, ¿sí?, ofrecer a los ecuatorianos y a Correa una amnistía o un indulto en el caso de ganar el Partido Centro Democrático. Pero esto legalmente es imposible. La única posibilidad que tendría es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Solo una Asamblea Constituyente podría generar una amnistía. Es decir, ¿qué significa esto? Que el correísmo está dispuesto a reescribir la propia Constitución, hecha por ellos para 300 años, con el único objetivo de que regrese al país y que sea perdonado el capo mayor de la delincuencia organizada y que se abran las puertas de las cárceles para todos los miembros de la banda. Es decir, no les interesa el país, no les interesa la economía, el futuro de la gente. Lo único que le interesa es generar impunidad para los capos de la delincuencia organizada. Fernando, finalmente, yo quisiera que usted le describa a la ciudadanía, a la población, con los datos, con la información que usted tiene, cuál es el escenario que va a recibir el próximo gobierno en el tema económico, en las circunstancias complicadas en las que estamos viviendo y que de pronto todavía la población no dimensiona la situación crítica por la que está el país. Bueno, cifras de catástrofe. No es que estamos en el abismo, estamos en el hoyo. Vivimos una catástrofe. Solamente como efecto de la pandemia del coronavirus, tenemos 1 millón de personas en el desempleo, adicional a todo el desempleo y a la informalidad que se ha creado en los últimos años. Y sin duda el gobierno de Moreno ha sido el caldo de cultivo o la continuidad de este modelo de despojo y de impunidad. Lo que le espera al Ecuador es realmente un pacto social, un nuevo pacto social entre el Ejecutivo. Espero y tengo la certeza de que el correísmo no va a ganar, porque este país es un país sensato, es un país valiente, es un país que no va a votar por los verdugos. O sea, sería terrible. Pero este país no va a votar por un delincuente. O sea, yo le pregunto a un ciudadano, si usted encuentra en la casa un tipo, un ladrón que está llevándose el plasma, ¿usted va a votar por él? ¿Usted le va a dar la mano? Hola, mi hermano, gracias. No, señor. Este país es un país digno. No va a votar por la delincuencia organizada. Y en un pacto político, social, ético, ¿sí?, el nuevo gobierno, en un pacto social y ético, reitero, podemos empezar a sembrar y a sentar las bases de una reconstrucción de la democracia, de la ética y de la economía. De lo contrario, vamos a llevarnos, esto nos va a llevar a la convulsión social, política y económica. Fernando, muchas gracias por habernos atendido. No sé si algún mensaje quiera entregar a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la Suay. Bueno, que pensemos el voto. Yo no les estoy pidiendo que voten por mí. Yo les invito a perder el miedo. Yo ya perdí el miedo y vencí. Yo les vencí. Es que yo les invito a ser triunfadores. Yo no les pido voten por mí. Hagan lo que mejor puedan y lo que mande el corazón. Muchas gracias. Perfecto, gracias a Fernando Villavicencio, quien ha dialogado con nosotros en esta mañana. Vamos con una pausa, que regresamos, que tenemos ya comentarios y temas importantes que entregarles a ustedes.